para usar esta meditación en Hechos capítulo 8, versos 26. Pero quiero leer desde el verso 4 para ponerlo en contexto. Hechos capítulo 8, versos 4 en adelante. Pero los que fueron esparcidos, dice Hechos 4, iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente a las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían esto dando grandes voces. Muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella gran ciudad. Verso 26. Y un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve al sur. Ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿entiendes lo que lees? Él le dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. Felipe y el eunuco le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Este pasaje muy conocido por algunos. Espero por la mayoría, porque la brevedad de tiempo no alcanza para explicar todos los detalles, pero sí para adentrarnos en el tema que quiero proponer en este momento. Hablar de la muerte del Señor Jesucristo, hablar de su sufrimiento en la cruz y la razón, y explicar las razones por las cuales muere, demanda una preparación, es todo un desafío para quien damos testimonio. Si decimos Dios te va a perdonar, la gente lo entiende. Si decimos Dios te quiere dar salvación, Dios te quiere dar vida eterna, Dios quiere bendecir tu hogar, Dios quiere hacer de ti una gran persona, Dios quiere rescatarte de tus pecados, de tu manera de vivir, seguramente lo entendería. Pero explicar las razones por las cuales Cristo tuvo que morir en esa cruz y cómo es que cargó en la cruz todos nuestros pecados, es un desafío grande de entender, como lo fue para el eunuco, el etíope de aquel tiempo, como lo es para la audiencia hoy en día, y todo un desafío explicarlo. Necesitamos entonces hoy en día asimilar dependencia que tuvo Felipe del Espíritu Santo para tener una preparación para poder dar testimonio en un momento donde muchos están como aquel etíope, con muchas interrogantes, con muchas preguntas. En un tiempo donde el evangelio se sigue extendiendo, pero ahora por las circunstancias se han detenido.
Y quiero tomar semejanza del contexto de las cosas que ocurrieron en Hechos 8 para poner algo similar de lo que está ocurriendo hoy en día, hacerte reflexionar al respecto. Mire, Felipe venía de predicar el evangelio en una tremenda campaña en Samaria. Las descripciones que nos da Lucas en Hechos 8 nos habla de que estaba en aquella gran ciudad, había gran multitud, grandes señales, manifestación de poder. Muchos venían al conocimiento, venían rindiéndose a los pies de Cristo por esta predicación que ejercía Felipe. De pronto, todo se detuvo. De pronto, mientras toda esa campaña y todo ese gran fruto se está manifestando ante los ojos de Felipe y de la gente, algo ocurre. Y algo ocurre que a veces nos cuesta entender. Todo se paraliza. Y Felipe recibe de parte de Dios el llamado para que vaya al sur, para que vaya al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. En esa franja de Gaza actual, la cual es desierto, que no tiene comparación con la gran ciudad donde estaba Felipe. A veces uno podría preguntarse, pero no, está bien la obra misionera acá, está bien el trabajo evangelístico, está dando fruto. Ahí está Felipe, ahí está predicando, ahí está el fruto. ¿A quién se le ocurriría detener todo para llevar a Felipe y llevar ese esfuerzo misionero y evangelístico al desierto? Podría parecer una locura, ¿no le parece? Hay cosas que nosotros no podemos explicar, pero solo nos toca obedecer con la certeza, fe y esperanza que después le entenderemos. Hoy en día ya no están los cultos numerosos en las iglesias, ya no nos juntamos las multitudes a orar, a celebrar, a cantar, a escuchar su palabra. Ya no están nuestros cultos con todos los creyentes, ya no están esas campañas numerosas. Hoy todos estamos en casa, hoy todo se detuvo, pero la obra del Señor no se detiene. Allí estará Él acompañándonos y guiándonos al siguiente paso que debemos dar cuando todo se detiene. El verso 26 nos dice que un ángel le habló y Él obedeció. ¿Quién estaba en el desierto? ¿Quién estaba en el desierto? ¿Quién fue el objeto de detener toda esta gran campaña, toda esta gran obra misionera con un gran fruto? El interés del Señor ahora es puesto en un trabajo misionero individual, personal. Ya no son las multitudes, ya no son las grandes manifestaciones de los cultos, de los esfuerzos misioneros, de los viajes misioneros. Ahora el trabajo es personal, de uno a uno. Y es el mismo Felipe que tiene el mismo mensaje predicando al mismo Señor Jesús, que ahora desciende al desierto, obediente, para encontrarse con un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes. Él estaba sobre sus tesoros, había venido a Jerusalén a adorar. ¿Sabe? Cuando uno lee este pasaje, no puede dejar de recordar a la reina de Saba, que había venido desde Etiopía a escuchar al rey Salomón, y recordar el pasaje que nos enseña y nos relata que ella vino desde lejos para escuchar la sabiduría de Salomón y le hizo las preguntas más difíciles que existían. Las preguntas existenciales, las preguntas que nadie podía dar respuesta fácilmente. A todas ellas, Salomón respondió y ella quedó maravillada. Había traído ofrendas, había traído el corazón dispuesto a aprender y recibir esta sabiduría que venía del cielo. Pensamos que desde entonces habría quedado la costumbre tradicional de venir a Jerusalén. Este hombre venía a Jerusalén por respuestas y regresaba con dudas.
Tenía en su carruaje tesoros, pero en sus manos y ante sus ojos un tesoro más grande, invaluable, incalculable, que era la misma revelación de Dios en su palabra. La tiene cerca, pero no la entiende. Está cerca ante sus ojos el maravilloso plan de salvación que no entiende y que lee y que insiste en leer sin entender. Ha escuchado seguramente allá en Jerusalén aquellas 3 posibles interpretaciones. Dicen los entendidos que este pasaje de Isaías, este siervo sufriente que describe Isaías, podía ser la nación misma, Israel, que le había tocado sufrir de generación en generación por sus enemigos y abusada y violentada. Unos pensaban que era el pueblo de Israel. Otros pensaban que se trataba del mismo profeta, que hablaba de sí mismo y de su sufrimiento. Otros se resistían a creer que se tratara de su Mesías, porque la expectativa que tenían de su Mesías era la expectativa de uno que venía a reinar, de uno que venía a acabar con sus enemigos, de uno que venía a implantar el reino que no tendría fin. Pero a pesar de que las escrituras lo decían, no llegaron a entender de que ese siervo sufriente era el Mesías y que tenía que sufrir y padecer y morir antes de entrar a su gloria. Tal como el Señor Jesucristo tuvo que explicarlo a 2 discípulos camino a Emaús. Jesús resucitado tuvo que decirles: tardos para entender todo lo que las escrituras dicen de mí. No era necesario que el Hijo padeciera todas estas cosas antes de entrar a su gloria, y comenzando desde Moisés, pasando por todos los salmos y los profetas, les hablaba acerca del Mesías y el sufrimiento. Mi hermano y mi hermana, hoy hay muchos con ese tesoro cerca de sus manos, cerca de sus ojos, pero no lo entienden. Se han hecho una idea de Dios, se han hecho una idea de la salvación, tienen una expectativa distinta de lo que Dios puede hacer. Están pensando, están cargando su mente y tienen idea qué es lo que tengo que hacer para seguir a Jesús. Se ponen a pensar en todo lo que tienen que hacer para ser cristianos. Se ponen a pensar en todo lo que tuvieran que dejar para ser cristianos. Pero hermano, el mensaje de la cruz, el mensaje del evangelio no habla de lo que nosotros tenemos que hacer. Habla de lo que Dios ha hecho por nosotros. Bendito sea su nombre. Ese es el mensaje que transforma. Enseñar lo que Dios ha hecho, hace y hará. Llena el corazón de esperanza. Llena nuestra mente entonces de un conocimiento que nos pone frente a frente al plan maravilloso de salvación que está descrito ante los ojos del etíope, sin tener la posibilidad de entenderlo. ¿Qué es lo que necesita? A Felipe. Necesita un Felipe dispuesto. Necesita un evangelista dispuesto. Necesita alguien que le haga entender. En la soledad de su carruaje está con la palabra de Dios y frente a él la maravillosa promesa del plan redentor de Dios, la maravillosa manifestación del amor de Dios hecha profecía y apenas hace poco cumplida en Jesús. Hoy tenemos a muchos etíopes en sus casas a solas, en sus carruajes, con sus tesoros, con sus dudas, con sus carencias, con su anhelo de saber y con lo pesado a veces de entender esta religión que demanda cosas que tenemos que hacer. Es importante que ellos entiendan primero qué es lo que Dios hizo por ellos, qué es lo que Cristo hizo por ellos. Necesitan a alguien que se los haga entender. Mi hermano y mi hermana, necesitamos estar en plena dependencia del Espíritu Santo. Necesitamos ser ahora los Felipes que son enviados. Todo se detuvo. Ya no hay las grandes manifestaciones de las campañas, de los viajes misioneros, de los grandes esfuerzos. Ahora el trabajo es personal. Mira si no se parece. Mira si no hay grandes parecidos con lo que está pasando aquí. ¿Qué es lo que necesitamos?
¿Qué es lo que necesitamos? Frente a la condición de etíopes de Hechos 8, hoy necesita y es demandante la necesidad de hombres y mujeres que sean como Felipe, dependientes del Espíritu Santo y que aprendan a hablar de su fe. No de lo que tú has hecho, sino de lo que Cristo hizo por ti. Explicarles las Escrituras, explicarles cómo Dios cumple su palabra, cumple su promesa. Los recursos que tenemos son inagotables, son tesoros incalculables. Es la palabra poderosa. Las armas de nuestra milicia no son carnales, dice 2 Corintios 10:4, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Este es el poder de su palabra que actúa en las mentes que andan en oscuridad. Algunas necias, algunas se resisten, pero cuando tenemos el poder del Espíritu Santo en nosotros, que es el resultado de una comunión continua, cuando tenemos el conocimiento de su palabra, que es nuestra responsabilidad de estudiarla día a día, cuando somos entonces un pueblo, una iglesia que esté investida de este poder, entonces cada uno en su casa y a partir de sus casas irán siendo guiados a los nuevos etíopes que están cerca de nosotros y que pasarán cerca de nosotros para hablarles. Un familiar, un primo, un amigo, una llamada telefónica, un momento de reflexión, un momento de diálogo, sin buscar demostrar que sabemos todo, simplemente demostrar con nuestra vida y con nuestras palabras y nuestro testimonio lo que Dios ha hecho por nosotros y puede hacer por ellos. La palabra de Dios está cerca de la gente, pero su corazón está lejos. El etíope tenía los ojos cercanos y el corazón alejado. Cuando Felipe pasa, le hace la pregunta: ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Qué interesante pregunta para iniciar una reflexión. Qué interesante pregunta para iniciar una conversación. Qué interesante pregunta para hablar con un corazón que está dispuesto a ser enseñado. Él responde: ¿cómo voy a entenderlo si no hay quien me enseñe? Qué tremenda necesidad hoy en día. Gente que le enseñe. ¿Quién lo hará? ¿El ministerio de evangelismo? ¿El grupo de misiones? ¿El pastor encargado? ¿Quién lo hará? Somos todos llamados a ser testimonios del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pongámonos en sus maravillosas manos. Los resultados, les prometo, son gloriosos. Este hombre tenía el corazón dispuesto para entender, para dejarse enseñar, y comenzando desde la escritura que el etíope tenía en sus manos, empezó a hablarle de Jesús, de lo que Jesús ha hecho por el mundo y ha hecho por él. Él entendió. Y lo entendió claramente porque el Espíritu Santo estaba con Felipe. Hoy el Espíritu Santo está con nosotros, está en nosotros y quiere ser de testimonio a través nuestro a nuestros amigos. Es el evangelismo personal, es la misión persona a persona. Es el desafío de estos tiempos donde todo está en cuarentena, menos nuestra fe. El Señor no ha detenido su obra. Se detuvieron las grandes reuniones, tal como ocurrió en Samaria. Todo eso se detuvo y dio pase a una gran oportunidad para el etíope. Todo eso lo detuvo el Señor para dar paso a nuevas oportunidades. Mi hermano y mi hermana, son tiempos de nuevas oportunidades. No son tiempos extraños, no son tiempos apagados, no son tiempos que debemos llamar difíciles meramente. Son tiempos donde hay nuevas y grandes oportunidades. Este etíope escuchó la palabra, el Espíritu Santo utilizó a Felipe para hacérsela entender. Es la obra de nuestra misión,
hacer entender su palabra. Y él entendió, y quien le entiende, obedece. Quien entiende está dispuesto a escuchar. Quien tiene el corazón listo, y hay muchos con el corazón listo. Lo que pasa es que nosotros muchas veces insistimos con lo que no nos quieren escuchar e ignoramos a aquellos que sí quieren escucharnos. Hay gente pasando necesidades, hay gente que no sabe por qué pasa lo que le está pasando, y son oportunidades para hablarle con humildad, con mansedumbre, con preparación, no con las ínfulas de tratar de tener toda la respuesta. Dios nos guarde de esa soberbia y orgullo que estropea el trabajo de nuestra misión. Necesitamos hombres y mujeres que vivan rendidos a los pies del Señor, para que los eunucos etíopes de este tiempo, los que andan en su carruaje a solas, puedan decir, como dijo este hombre: ven, explícame, háblame. Mi hermano y mi hermana, Iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, levántate, despierta a las grandes oportunidades que tienes hoy para hablar a tu familia, de hablar a tus amigos, de que tienen más tiempo para escuchar, porque todos se quedaron en casa. La mayoría se quedó en casa. Se dice que nosotros gastábamos la tercera parte de nuestra existencia en trasladarnos, entre movernos, de corre de aquí, corre para allá, corre para el trabajo, corre para el estudio, y se nos iba gran cantidad del día activo, gran cantidad de horas importantes. Hoy está la mayoría y gran mayoría en sus casas. En esa quietud hay grandes oportunidades para acercarnos con respuestas. Y necesitamos la dependencia del Espíritu Santo para que esas respuestas no sean humanas. Tenemos la promesa del Señor Jesucristo, que dijo que cuando teníamos que dar testimonio, las palabras del Señor pondría en nuestra boca para transmitirlas. Tenemos la promesa del Señor: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos la promesa del Señor, que nos dice: toda autoridad me es dada, así que vayan y hagan discípulos, anuncien el evangelio a toda criatura. Es una gran oportunidad, iglesia. Tomemos esta oportunidad, no las dejemos pasar. Seamos sensibles a los nuevos etíopes que están a solas, tratando de entender y dar respuesta a las grandes interrogantes de sus vidas. Que la palabra de Dios sea como una lumbrera en sus mentes y en sus corazones, y entonces cuando la entienden caerán rendidos a los pies de Cristo. Es la promesa de su palabra, es las características de las armas que utilizamos. Mi hermano, mi hermana, el final de esta historia es maravilloso. Dice que cuando él quiso bautizarse y pasaron por cierta agua, en el verso 36, y dijo: oye, aquí hay agua que impide que yo me bautice. Qué interesante, ¿no? ¿Cuántas veces has tratado tú a un creyente para convencerlo de que tiene que bautizarse? Mira, este quiere convencer al evangelista de que lo bautice. Mira, qué tremendo. Solo Dios puede hacer eso. Solo Dios puede hacer cambio. Lo puede hacer ante nuestros ojos. Bendito sea su nombre. El poder está vigente y quiere hacerlo a través de su pueblo. Somos su pueblo y veremos el cambio ante nuestros ojos. Y entonces le dijeron: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, entendió el mensaje, confesó con su boca, creyó en su corazón y lo evidenció al bautizarse. Mandó parar el carro, descendieron al agua y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu Santo del Señor arrebató a Felipe y no le vio más. Y el etíope siguió gozoso su camino. Esa vida va a ser como un emisario para ganar a otros. Y Felipe se encontró en Azoto y anunciaba el evangelio en todas las ciudades. Continúa la obra.
Es tiempo de hacer el trabajo de manera personal y de estar preparado para dar respuestas. El Señor en su palabra tiene los recursos cerca para nosotros. Tienes que estar dispuesto y te animo a que abras los ojos a las grandes cosas que Dios quiere hacer entre tus amigos y tu familia. Te invito a que ores por ellos. Te invito a que en este momento digamos: Señor, quiero ser un instrumento, quiero ver el mismo poder en mi vida. Me rindo a ti, me acerco a ti y viviré, Señor, como consagrado para ser un instrumento. ¿Por qué no se lo dices ahora? Inclina tu rostro y díselo al Señor. Padre, gracias por el ejemplo que nos das de lo que ocurrió en la franja de Gaza, en el desierto. Gracias, Señor, porque al detener todo lo que pasó, grandes maravillas y señales en Samaria, tenías un propósito también para que tu palabra sea extendida fuera de esos entornos, para que sea fuera de esos entornos, para poder llegar, Señor, con el Evangelio. Hoy tenemos todo para llegar lejos. Podemos hablar con amigos que están fuera del país. Podemos hablar con familiares que están lejos de nosotros. Y podemos llegar a ellos con una conversación. Podemos llegar a ellos con el mensaje para hablarles de lo que tú has hecho por ellos y de lo que tú has hecho por nosotros. Señor, te encomiendo a nuestros hermanos amados escuchando este mensaje. Que despiertes en nuestro corazón, que pongas el anhelo de poder ganar las almas de nuestros amigos y de aquellos que pongas en nosotros, en la línea telefónica, en una videoconferencia, en cualquier plataforma virtual, podamos nosotros ser testigos de lo que tú has hecho. Pero permítenos estar en dependencia de ti. Permítenos ser limpios y llenos de tu Espíritu Santo. Y te encomendamos, Señor, la vida de la iglesia, de tu iglesia en estos tiempos, para que aprendamos a aprovechar estas oportunidades de hablar de ti. Te bendigo con todo mi corazón en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga ricamente.